Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El tema de la clase de hoy es el siguiente: diptongos, triptongos e hiatos. Bueno, para comprender este tema es necesario conocer cuáles son las vocales abiertas o fuertes y cuáles son las vocales cerradas o débiles. Pero ¿por qué se dice que una vocal es abierta o cerrada, fuerte o débil? Bueno, esto se debe a que fonéticamente una vocal puede presentar un grado de abertura mayor o menor. Ahora bien, las vocales que presentan un grado de abertura mayor se conocen como vocales abiertas o fuertes, y las que presentan un grado de abertura menor se conocen como cerradas o débiles. De tal modo que las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O, y las débiles son la I y la U. Explicado de otra forma, las vocales abiertas o fuertes son aquellas que al momento de pronunciarse requieren una mayor abertura de nuestra boca, y las cerradas o débiles una abertura menor. Por ejemplo, las vocales abiertas o fuertes A, E, O, y las vocales cerradas o débiles I, U. Entendido todo esto, comencemos con el diptongo. El diptongo ocurre cuando en una palabra encontramos dos vocales juntas que al pronunciarse emiten un mismo golpe de voz, es decir, que suenan juntas en una misma sílaba. A esas dos vocales que se pronuncian en una sola sílaba se le conoce como diptongo. Bueno, existen algunas reglas o combinaciones que nos ayudarán a saber cuándo estamos frente a un diptongo. La primera regla dice que debe de haber una vocal cerrada seguida de una vocal abierta, dando como resultado las siguientes combinaciones. Algunos de los ejemplos que siguen esta regla son los siguientes: fobia, viento, sabio, agua, fuego, antiguo. La segunda regla es la primera regla invertida, es decir, una vocal abierta seguida de una cerrada, dando como resultado las siguientes combinaciones. Algunos ejemplos que siguen esta regla son los siguientes: aire, aula, reino, reunir, oigo y lourdes. Una tercera regla es una vocal cerrada más otra cerrada, quedando estas únicas combinaciones. Algunos ejemplos que siguen esta regla son los siguientes: ciudad, Luisa, viuda, cuidar. Ahora vamos con los hiatos. Un hiato es lo contrario de un diptongo, es decir, que un hiato ocurre cuando en una palabra encontramos dos vocales juntas, pero estas no se pronuncian como una sola sílaba, sino lo contrario, se pronuncian en sílabas separadas. Estas son algunas combinaciones con las cuales podemos identificar un hiato. Algunos ejemplos en donde podemos encontrar estas combinaciones son los siguientes: caer, caoba, teatro, deseo, poeta y coágulo. Algunos hiatos que podemos mencionar son aquellos que se componen de dos vocales iguales, que requieren doble pronunciación. Por ejemplo, en las palabras leer, creer, saavedra, coordinación, zoólogo, reemplazo, etc. Otra regla para identificar hiatos es tener una vocal abierta más una vocal cerrada, pero esta última debe cumplir una condición, y es que debe ser tónica, dando como resultado las siguientes combinaciones. Algunos ejemplos que siguen esta regla son los siguientes: país, ataúd, reír, reúno y oído. Una última regla para identificar hiatos es tener una vocal cerrada más una vocal abierta, pero nuevamente la vocal cerrada debe cumplir con la condición de ser tónica, dando como resultados las siguientes combinaciones. Algunos ejemplos que siguen esta regla son los siguientes: María, ríe, frío, cacatúa, sitúe, búho. Finalmente vamos con los triptongos. Los triptongos ocurren cuando en una palabra encontramos tres vocales seguidas que forman parte de una misma sílaba y se pronuncian en un mismo golpe de voz. Solo hay una regla para identificar triptongos, y es que debemos tener una vocal cerrada más una vocal abierta más otra vocal cerrada. En este caso,
la vocal abierta debe cumplir con la condición de ser tónica. Aquí tenemos las combinaciones. Para finalizar, les voy a dejar los ejemplos de los triptongos más conocidos y que cumplen con esta regla.